favor de preferencia al final de la charla de nuestro distinguido invitado. El mundo. Bien, voy entonces a pasar a compartir la... Espero que la estén viendo. Ahora sí, la estamos viendo. Sí, espera, es que estoy tratando de que cargue. Tenemos problemas aquí abajo que no me deja... Ahora sí. De poco, sí. Ahora. Se toma su tiempo. Sí. Estoy corriendo esto por allá. Ok, disculpe. Bien, muchas gracias por la invitación a participar en este conjunto de charlas. Quisiera decir que esta charla es más bien un resumen un poquito desordenado de las cosas que hemos hecho en el grupo nuestro de Sistemas Desordenados en estos últimos tiempos, estudiando las líneas de transmisión eléctrica que tienen una transformación que nos permite pasar al modelo de enlace estrecho o el tie binding de la mecánica cuántica. Entonces tiene algunas ventajas interesantes por ese lado, y por otro lado tiene ventajas estudiarlas desde el punto de vista de las posibilidades de aplicación tecnológica. Bien, vamos a estudiar así muy brevemente propiedades de localización de la función corriente eléctrica en línea de transmisión directa, dual, directa y mixta. La línea mixta es una línea que acabamos de introducir nosotros en la literatura hace poquito tiempo. Las capacitancias y las inductancias se distribuyen en diferentes formas no periódicas, en este caso aperiódica, cuasiperiódica, y con correlación de corto y largo alcance. En fin, hay una zoología de posibilidades que uno puede introducir. Vamos a mostrar cosas mínimas nada más. Y se observan en general resultados similares a los obtenidos en la mecánica cuántica. Esto es casi obvio por un lado, pero no tanto por otro, porque los modelos no son iguales. Y a su vez aparecen comportamientos que son claramente no comparables. Bien, las líneas de transmisión que normalmente se tienen y con las cuales se trabaja son la directa, la dual, pero nosotros hemos introducido una línea mixta, que la vamos a mostrar más adelante, que nos permite un espacio de parámetros mucho más rico. Brevemente, el desorden como concepto es mucho más rico que lo que está dicho aquí, pero simplemente comentar nada más que hablamos de desorden sin correlación, o al azar, o ruido blanco, normalmente está asociado con el teorema de Anderson, correlacionado cuando hay correlación de corto y largo alcance, y aperiódico, que es un tema muy amplio que involucra, nosotros vamos a mirar Fibonacci, tú de Morse, y modelos lineales, pero hay mucho más que eso, digamos, ¿no? Entonces, es como una primera idea para mostrar algunos tipos de desorden. Funciones de onda, en el caso cuántico, funciones de onda extendida y exponencialmente localizada. Nótese que va decayendo exponencialmente los máximos de la función de onda. A eso se refiere con la función exponencialmente localizada. Las propiedades de localización de la función corriente eléctrica, que es lo que vamos a estudiar nosotros, depende del tipo de transmisión empleado, directa, dual o mixta, que es la nueva línea. Depende del tipo de desorden introducido, que puede ser periódico, aperiódico, con correlación, etc. Y depende si el desorden se introduce en las capacitancias, en las inductancias, o en ambas simultáneamente. Hay una zoología de posibilidades que van a determinar las propiedades de localización de las líneas de transmisión. Rápidamente, las líneas de transmisión clásicas son la línea directa, que tiene en la horizontal las inductancias y las capacitancias en la vertical. Al revés, la dual tiene la capacitancia en la horizontal y en la vertical las inductancias. Esto determina, por ejemplo, la línea de transmisión, usando las leyes de Kirchhoff, obtenemos una ecuación que relaciona tres sitios vecinos de esta manera. Nótese que este es el término que amarra o conecta las celdas vecinas, que es el término no lineal, y en el caso de la línea directa estamos limitados, el espectro de frecuencia llega solamente hasta una megacrítica, aquí está bueno. Nótese que dice L0 C sub 0, que corresponde a la cadena pura. Ahí está de nuevo la figurita para verlo. En el caso de la línea dual, que es esa figurita que está ahí, donde las capacitancias aparecen allí, el espectro de frecuencia viene dado por una frecuencia que parte de una frecuencia crítica, este es para el caso puro. Y vemos que los términos de acoplamiento de la ecuación, o que acoplan las celdas vecinas, viene dada por la inductancia. ¿Ya? Es importante notar en ambos casos que el término no diagonal aparece también en la parte diagonal de la ecuación. Esto significa que si queremos introducir desorden
no diagonal automáticamente va a influir sobre la parte diagonal de las ecuaciones. A diferencia, lo vamos a ver después, a diferencia del caso cuántico en que el desorden no diagonal se puede estudiar absolutamente separado del desorden diagonal. Bien, mirando eso sí muy a la rápida, siempre podemos escribir una ecuación general para la línea de transmisión que tenga esta forma, digamos, tal como se describe aquí, donde vemos inmediatamente que los términos no diagonales están involucrados en el término diagonal y que el alfa j es una función matemática de la frecuencia cuadrática, ya sea de forma directa o inversa. Y a partir de esto se puede determinar y demostrar que el espectro de frecuencias permitido viene dado por esta relación, que es analítica prácticamente. Y de paso aprovecho de mostrar el modelo de enlace estrecho, modelo tie-binding, donde vemos que los hopping que conectan un sitio con otro, la probabilidad de salto de un sitio a otro, no aparece en la parte diagonal. Eso significa que puedo tener desorden diagonal absolutamente separado del desorden no diagonal, porque aquí el desorden lo podemos introducir en la energía por sitio. ¿Ya? Entonces, en ese caso ya tenemos una pequeña diferencia. A pesar de que existen transformaciones que nos permiten pasar de un tipo de ecuación a la otra sin ningún problema, ¿no? Pero esos cambios son relevantes. Bien, necesito algunos conceptos porque como los voy a emplear para ejemplificar con algunos dibujitos, necesito hablar de esto rápidamente. Vamos a hablar de los momentos. Esto está definido normalmente en mecánica cuántica, pero aquí lo definimos con la corriente eléctrica. Quisiera comentar que la corriente eléctrica que aparece para nosotros, la amplitud de la corriente eléctrica en cada celda, tiene una tremenda analogía con la amplitud de la función de onda de un electrón viajando en una línea unidimensional y descrita, por ejemplo, por el modelo tie-binding. O sea, es básicamente la misma. Tanto así que nosotros también tenemos que normalizar para que todo funcione muy bien. Normalizamos la función corriente eléctrica, igual que la normalización de la función de onda. De ese modo, los momentos quedan definidos de esta manera, no aparece dividido por este término elevado a Q, así que queda definido de esta manera. Podemos definir las entropías de Rengel, y las traigo a colación ahora, porque voy a mostrar un dibujo asociado a las entropías de Rengel, que vienen descritas a partir de los momentos, pero que los momentos vienen descritos a partir de la corriente eléctrica. Entonces, básicamente la tarea es encontrar la corriente eléctrica para cualquier tipo de sistema eléctrico, con el desorden que sea, con la distribución topológica que sea. Encontradas las corrientes, se puede encontrar absolutamente todo, los momentos, las entropías de Rengel, en particular, no vale para el caso Q igual a 1, pero en el límite Q tendiendo a 1 podemos trabajar y encontrar la entropía de Shannon, que en este momento no vamos a discutir las entropías, vamos simplemente a mirar que las herramientas son capaces de determinar las propiedades de localización de los sistemas. Bien, consideremos una línea de transmisión dual. Aquí está. Dual significa que las capacitancias van en la línea horizontal y distribuyamos las capacitancias, perdón, las inductancias, las L, que aparecen en el término no diagonal, y por lo tanto también aparecen en el término diagonal, según una secuencia de Fibonacci. Es decir, en el primer sitio pongo una inductancia tipo LA, en el segundo sitio va una LB, etc. Hay que seguir la regla de recurrencia dada por esta forma. Para cada vez que tengo un LA, pasa a LA a LB, cada vez que tengo un LB, pasa a LA. Con esto formamos una secuencia de valores de LA y LB, y mantenemos constantes los C sub 0. Recordemos que la línea dual tiene una banda de frecuencia permitida que va desde un cierto mínimo en adelante. Aquí tenemos el espectro de valores de las entropías. Aquí tenemos las tres entropías, R1, R2, R3, en todos lados están dibujadas. Y vemos un espectro de autorreplicación. Pero primero fijémonos en esto. En el caso clásico, en el caso cuántico, esto que está aquí está limitado, ¿no? Porque el caso cuántico está entre más o menos 2B. Y aquí está no limitado por la parte superior, está limitado solo por la parte inferior, lo cual corresponde perfectamente con lo que se muestra ahí. Por supuesto, la frecuencia crítica no es exactamente la misma porque ahora hemos introducido una suerte de desorden. Entonces, pero mirando globalmente se ve que si tomamos, por ejemplo, la segunda banda que aparece aquí y le hacemos un zoom, lo que vemos es lo que está aquí, que estaría formada por tres grandes bandas, 1, 2 y 3. Esta es una gran banda, podemos decir. Si tomamos la segunda banda de ahí y la hacemos un zoom, lo que vemos es esto que está aquí, que está formado por 1, 2, 3 bandas.
Si la del medio hacemos lo mismo, pasamos y obtenemos exactamente el mismo comportamiento de autorreplicación hasta donde es posible verlo, digamos. Donde tenemos, parte desde un mínimo, hay una frecuencia crítica y a partir hacia arriba. En el caso cuántico esto está limitado por el borde superior. En el caso de la línea de transmisión dual no lo está, porque está abierto. Por otro lado, en el caso clásico, el cuántico, existen entre 3 a 4 bandas dependiendo, no hay más. La primera vez aparecen 3 o 4 bandas, no se puede obtener ninguna otra banda más, pero cuando comienza la replicación, solamente aparecen 3 bandas, que a nosotros nos pasa exactamente lo mismo, que es la característica de la secuencia de Fibonacci o de las cuasi periódicas. Un detalle más, en esta región que está aquí vemos que hay una suerte de gap, probablemente, y alrededor del 1,56, lo remarco porque a continuación vamos a ver cómo evoluciona la función de onda en el borde derecho del gap, está próximo a salir del gap, están los estados localizados, se están deslocalizando en la medida en que vamos haciendo crecer la frecuencia, 1,5623, 1,5675, va creciendo la frecuencia, se va deslocalizando la función de onda, y ya para 1,5678 tenemos una función de onda extendida, pero que tiene la característica de ser intermitente. Para un poquito más a la derecha sigue siendo extendida de la misma clase, solo que el periodo es más chiquitito, entonces se ve así, pero si uno la mira con cuidado, cualquiera de estas se ve de esta forma. Entonces, la corriente eléctrica se está comportando, la corriente eléctrica en la línea de transmisión dual se está comportando de manera muy similar a como ocurre con los sistemas cuasi periódicos que se han descrito en la literatura para el caso cuántico y para el caso de líneas de masas acopladas por resorte, osciladores tipo armónico. Bien, consideremos otra frecuencia aperiódica, que es la llamada secuencia de Thue-Morse, que nosotros hemos trabajado con una secuencia, hay varias secuencias generalizadas, pero elegimos trabajar con esta, no recuerdo la razón por qué, en que un elemento A pasa un A repetido m-1 veces, el B pasa a B por el A repetido m-1 veces, donde m vale mayor o igual que 2. Cuando m igual 2, entonces nos queda la secuencia usual de Thue-Morse, que es una secuencia aperiódica, pero que no tiene autorreplicación. Si aplicamos esta secuencia de Thue-Morse a una línea de transmisión directa, que aquí está dibujada, donde están las inductancias allí, e introducimos las inductancias, las distribuimos de acuerdo a la secuencia Thue-Morse, nótese que C sub 0 es constante, entonces el desorden es puramente diagonal, porque no hay desorden en los acoplamientos, así que el desorden es puramente diagonal. Para esto necesito contar con el número de participación normalizado, que es lo que vamos a mostrar en una de las figuras, que viene dado por n multiplicado por el momento sub 2 elevado a la menos 1, pero básicamente es función de la corriente eléctrica. Esto básicamente tiene relación también con lo que se conoce con el IPR, Inverse Participation Rate. ¿Okay? Bien, eso es lo que queremos ver, y queremos ver cómo se comporta la línea de transmisión directa frente a este tipo de desorden, entre comillas, en realidad la periodicidad, digamos, pero le estoy llamando en genérico periódico. Bien, aquí tenemos varias cosas al mismo tiempo. En vez de dibujar el espectro completo, dibujé solamente cuatro regiones del espectro donde se mostraba con mucha claridad ciertas cosas que quisiera resaltar. En primer lugar, aquí tengo el chi, el número de participación normalizado, cuyos valores fluctúan entre 0 y 1. 0 absolutamente localizado en un sitio, 1 absolutamente extendido. Todas las amplitudes valen lo mismo en todos los sitios de la cadena. Entre esos valores fluctúan. Para nuestro sistema normalmente está del orden de 0,67, por ahí, en ese orden. Más o menos, digamos. Bien, ¿qué se muestra aquí? Se muestra una cadena, una línea de transmisión, perdón, con distintos tamaños. N1, N2, N3, que son del orden de 100, 500, 900.000. Y dibujamos punto a punto para cada frecuencia. Aquí abajo va la frecuencia, naturalmente. Entonces, lo que podemos ver es que en las líneas, donde están las flechas negras verticales, se está indicando regiones del espectro de frecuencia en donde coinciden el chi, el número de participación normalizado, coincide en su valor
para los distintos valores de n, a pesar de que son extraordinariamente diferentes. Es decir, no depende del tamaño del sistema. Esta no dependencia del tamaño del sistema nos dice que el sistema, que el estado es un estado extendido. La función de onda es una función de onda extendida y sus valores son relativamente cercanos al 0,66, 0,60. Para valores más pequeños también es posible obtener estados extendidos. El resto de los estados se ve que son no extendidos porque dependen del número de n. Sus posiciones, el chi depende disminuyendo o creciendo, depende de lo que sea, del tamaño del sistema N1, N2 y N3. Acá tenemos otro sector, otra región, donde se ve muy claro como los puntos prácticamente todos coinciden. Si se mira con lupa, todos no coinciden. Aquí entre medio hay gap escondido. No se ve muy bien, pero hay gap escondido. Es importante entender eso, que para este tipo de sistemas no son bandas continuas, contienen gap escondido. Si uno hiciera la densidad de estado integrado de esto, vería que la densidad de estado integrado, al ir aumentando el tamaño del sistema, iría disminuyendo la densidad de estado integrado, porque en la medida en que crece el tamaño del sistema, comienzan a aparecer más gaps. De modo tal que en el límite, cuando n tiende a infinito, la densidad de estado integrado debería tender a cero. Bien, aquí tenemos entonces pequeñas regiones donde son extendidos, y tenemos una región que le reconocemos como gap. Aquí la podemos mirar mejor. Negro, rojo, azul, está la secuencia, eso va hacia un gap, negro, rojo, azul. Acá tenemos de nuevo una zona donde podemos encontrar estados extendidos. Entonces vemos que la línea de transmisión presenta comportamientos bastante típicos de los comportamientos cuánticos, a pesar de que obviamente están en otras regiones del espacio de frecuencia, pero básicamente representan las mismas cosas, no provoca cambios tan sustanciales. Bien, estábamos tratando de encontrar algunos bordes de movilidad en estos sistemas eléctricos y teníamos dificultades para precisar los bordes de movilidad, que la frecuencia a partir de la cual el sistema pasa de tener solamente estado extendido a tener solamente estado localizado. Teníamos dificultades con las herramientas conocidas y motivados por el entanglement cuántico, definimos lo que se ha lo que llamamos overlap amplitud, o mejor dicho, average overlap amplitud, que es lo que vamos a emplear. Lo tenemos descrito ya en la literatura, y básicamente su definición no es más que el entanglement cuántico para dos partículas, para dos sitios, y el average overlap amplitud lo definimos formalmente así, que corresponde a 1 partido por d de esta sumatoria de I menos que J, que es un promedio sobre todos los sitios del sistema que estamos estudiando. D vale n menos 1 medio. Bien, hemos demostrado que el average overlap amplitud, C sub W, está relacionado con los momentos mu en la siguiente forma. O sea, tomamos el overlap amplitud, lo elevamos a 2Q, donde Q es un número entero o natural, puede ser fraccionario, no tiene importancia. Y le tomamos el promedio sobre todos los sitios. Esto demostramos que llegamos a esta relación con los momentos. Lo que se hizo en esta publicación es demostrarlo para el caso clásico, pero vale exactamente para el caso cuántico. Así que estas relaciones son absolutamente válidas para el caso cuántico. Porque basta cambiar la definición clásica por la definición cuántica y el resultado es exactamente el mismo. Así que en ese sentido es importante entender que tiene validez esta relación para el caso clásico y para el caso cuántico. Recordemos que los mu venían dados por esta potencia de las corrientes, de la amplitud de corriente eléctrica. Hemos demostrado que para cualquier valor de Q, se cumple que en el caso que están completamente extendidos, es decir, la amplitud de la función de onda es la misma para todos los sitios de la cadena, se cumple esta relación que está aquí, n a la 2Q por esta potencia a la 2Q es 2 a la 2Q. En particular, si Q vale 1 medio, por ejemplo, tenemos n por el average overlap amplitud, porque esto quedaría 1, igual a 2. O sea que esto es importante porque nos da el máximo entre 0 y 2. 0 es el caso totalmente localizado, que vale para cualquier Q. En cambio aquí la relación depende de Q. Para cada n depende de Q. ¿Okay? Esta relación que está aquí nos permite entender por qué pasa lo que va a pasar a continuación cuando hacemos un estudio y queremos saber, para un sistema, por ejemplo, la misma línea de transmisión directa que estábamos estudiando, con desorden diagonal, en el caso Q igual a 1 medio, o
sea, aquí un medio, así que da n por C sub W igual a 2, en el caso más extendido, usando el M-tupling y el desorden diagonal, es decir, lo usamos solamente en las inductancias, que es lo mismo que estábamos haciendo antes, ¿ya? Pero ahora lo que vamos a hacer es comparar la nueva herramienta, el chi, que era el número de participación normalizado, versus la nueva herramienta. Y descubrimos que la relación entre ellos es exactamente la misma, es decir, el chi varía entre 0 y 1, y el NCW, acabamos de verlo, que varía entre 0 y 2, y la correlación es la misma, la relación es exactamente la misma para el m igual 2, muy similar para el m igual 3, para el m igual 5, m igual 9. ¿Qué significa el m? Que estamos considerando, por ejemplo, si m fuera 3, quiere decir que la secuencia parte con un LA, la próxima secuencia pasa a LA, LB, LB, porque si es 3, quedaría 3 menos 1 es 2, y así vamos generando una secuencia en que se empiezan a cambiar la repetición, a aumentar la repetición de los LA y LB, siguiendo la secuencia de M-tupling to Morse. Entonces, esto es interesante porque nos dice, bien, las propiedades de localización son medidas por ambos para cualquier tamaño para cualquier valor del M-tupling, 3, 5, 9, okay, etc. La secuencia de los M-tupling es una secuencia bien interesante que hemos estudiado, no la vamos a mostrar acá, pero la secuencia M-tupling al pasar de M2 a M3 cambia completamente las propiedades de localización y las comienza a recuperar al ir creciendo el valor de M. Esto es bien interesante. El M2 con el M9 se empiezan a parecer un poquito más, a pesar de que no se perciba muy bien, pero hemos estudiado la física asociada a ese tipo de secuencia, que es bien interesante. Bien, hasta ahí esta mirada rápida que necesitamos tener sobre un sistema con suerte de desorden, entre comillas. Y hemos introducido una nueva línea de transmisión que se llama la línea de transmisión mixta, que nos permite aumentar el grado de libertad para distribuir el desorden a través de los valores de las capacitancias y las inductancias. Existe una suerte de control de las bandas. Nosotros podemos controlar las bandas, el tamaño de las bandas y la posición de las bandas, entre comillas, digo. Hay que hacer harta matemática para poder tener el control analítico, ¿no? Que se puede hacer hasta ciertos lugares, más allá no se puede porque no podemos resolver ecuaciones de más de grado 4. ¿No? Pero numéricamente se puede hacer perfectamente bien. Entonces, hemos introducido esta línea de transmisión en la literatura, hemos resuelto varias cosas con ella. ¿Y en qué consiste la línea de transmisión mixta? Es una línea que está formada por un bloque que se repite n mayúscula S o lo que queramos, o lo que sea. ¿De qué está formado el bloque original? De un conjunto de n celdas directas, en este caso, da lo mismo si son directas o duales, cambian los resultados, pero la física básicamente es la misma. Voy a hablar todo como si las primeras siempre fueran directas. Directas, m directas, y se conectan a n directas, se conectan a n duales. ¿De acuerdo? Entonces tengo un conjunto de posibilidades. Nótese, la ecuación que le corresponde es básicamente la misma de 3 sitios, donde los gamma que aparecen aquí abajo ahora pueden depender perfectamente de la frecuencia cuadrática. El ómega también tiene mezclas de todo, porque en cada sitio las cosas son muy complicadas, y en los sitios que conectan una clase de celda con otra, la complicación es mucho mayor, digamos, la complejidad. Bien, esquemáticamente entonces tenemos n celdas directas, podría ser al revés, pero voy a no decirlo todo con n celdas directas, m celdas duales, y como resultado de la física va a ocurrir que existen n más n subbandas, donde toda la física va a ocurrir. Esto parece natural porque la topología de repetir n más n celdas en términos topológicos, digamos, hace que genere esta estructura de banda. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que lo voy a mirar después con más detalle. Tenemos líneas de transmisión directa, donde esta es inductancia, los rectángulos son inductancia, los círculos son capacitantes. Dos celdas directas, 3 celdas duales. Comienzan las celdas directas y así. Esto se repite. Todo este patrón que está aquí, todo este patrón se repite. ¿Ya? En este caso serían 5. 2, 3. Si cambio y pongo 3, 2, cambia todo en la línea de transmisión, pero siguen habiendo 5 bandas. Puedo hacer 4 y 1, en fin,
3 y 2, los cambios que quiera para llegar a la suma 5. Van a haber siempre 5 bandas. La posición de las bandas va a cambiar notablemente dependiendo de la distribución de las n y de las m. Ese es un caso, aunque sea pool. ¿Ok? Entonces aquí les muestro un poco en más detalle la celda, el mismo dibujo, pero más detalle. Y ustedes se fijan que hemos puesto índice X a las que corresponden a las líneas, a las celdas directas, y le hemos puesto índice Y a las que corresponden a las celdas duales. De esta manera, al rotular adecuadamente todos los sitios, podemos poner el tipo de desorden que queramos, en el lugar que queramos, dual, directa, lo que queramos. Tenemos absoluto control gracias a poder escribir esta nomenclatura. Bien. Entonces vamos a aplicar, en aras del tiempo, vamos a aplicar una distribución de capacitancia, perdón, de inductancia en la línea de transmisión mixta, esta, en todas las inductancias, en todos los rectángulos que están aquí, vamos a seguir una secuencia, todos los rectángulos van a ir siguiendo esta ley. Para el rectángulo 1, esta es la ley, para el rectángulo 2, esta es la ley, para el rectángulo que aparece en el sitio 3, esta es la ley, etc. ¿De acuerdo? Y todos los demás parámetros van a permanecer constantes. Para este modelo, bueno, aquí están algunos de los valores técnicamente que se usan, digamos, no es un parámetro de control. Y nosotros voy a mostrar solamente la figura para n igual a 3 y m igual a 1. ¿De acuerdo? Esto me da 4 bandas. Ok. Lo que obtenemos es una física que está obligada a existir solo dentro de las 4 bandas. Banda 1, banda 2, banda 3, banda 4. 3 más 1, 4. ¿Qué está dibujado aquí? La densidad de estados, el coeficiente de transmisión, que va entre 0 y 1 en el caso no disipativo, y el overlap amplitud. El azul es la densidad de estado. Nótese que están definidos los gaps. La densidad de estado al interior, a pesar del suerte de desorden que estamos imponiendo, varía, va cambiando suavemente, así que es una indicación de que estos estados son extendidos y no localizados. En todos lados es así. El coeficiente de transmisión en rojo nos indica claramente que es distinto de 0, a pesar de que en algunos lugares está muy bajo en 0, pero existen estados que sí están fuera de eso. Esto de aquí puede que se vea muy bajo, pero todavía no son estrictamente 0 como para ser considerados estados localizados. Pero da lo mismo, lo que importa es que la física está ocurriendo exclusivamente dentro de él. Y la línea verde corresponde al average overlap amplitud, que en los gaps se comporta de una manera altamente fluctuante, y aquí, por el tipo de modelo que estamos empleando, aparece de manera muy suave, sin grandes cambios, y a la altura 1.50, 1.60, que es lo que corresponde a los estados extendidos. ¿Ya? Entonces, tomamos un modelo, consideramos una línea de transmisión, perdón, ¿para dónde hay que irse? Oh. Ahí. Una línea de transmisión mixta y solo introdujimos el desorden en esta parte. ¿Ya? Después haremos otra cosa, pero en este caso hicimos eso. Y todo lo demás se mantuvieron constantes. Así que las puras inductancias variaron siguiendo la secuencia. Y nos dio este resultado donde hay coherencia en que el número de bandas es igual a la suma del número de celdas que intervienen, y las propiedades físicas dependen del modelo, naturalmente. Si tomamos otro modelo parecido, pero no igual, que da resultados distintos, naturalmente, ahora vamos a usar 2 y 1. Es por sencillez de la figura nada más. En este caso es muy parecido al anterior, solo que el beta aquí ahora es raíz de 5 menos 1, es un inconmensurable. ¿Ya? Aquí varían las inductancias de las celdas duales. Las celdas duales, estas son directas, las celdas duales son estas. Y si varían las inductancias de las celdas duales, van a variar estas cosas de aquí. O sea, va a variar el elemento no diagonal. ¿Ya? Entonces, varía la inductancia de las celdas duales y los demás parámetros permanecen fijos. Recuérdense que la celda dual tiene la capacitancia en la línea horizontal, así que la vertical, que es el que acopla celda, en las líneas duales, es la inductancia. La vamos a describir todas las inductancias siguiendo esta secuencia que es distinta de la anterior, que parece muy similar, pero es totalmente distinta. Bien,
y aparece ahí un detalle sobre la longitud de localización normalizada, que es n partido por n lambda a la menos 1, donde lambda es el exponente de A. Bien, ¿qué obtenemos? Tenemos dos bandas directas, una dual, n más 3, o sea, 2 más 1 igual 3 bandas, y lo que descubrimos es exactamente eso. Toda la física está contenida en esas bandas. Aquí aparece, por ejemplo, el coeficiente de transmisión, como que todo fuera azul aquí, pero en realidad es por el tamaño de puntito que hemos empleado, que es un puntito relativamente grueso, para que se vea, porque si no, cuesta verlo. Esto está lleno de agujeritos, y esos agujeritos indican que estamos allá arriba. Así, aquí se vería mejor por el tipo de banda, en la banda central, que normalmente es más ancha. No sé si hay. Aquí las bandas centrales son más anchas normalmente. Aquí la banda central, con mayor razón, es más ancha. La banda superior también tienden a ser más anchas. Entonces, aquí parece que no se ve, parece que fuera 0, pero no es 0. Ahí está el valor del coeficiente de transmisión, cercano a 1, como ustedes ven. Se perciben 3 bandas. Hay gap, claramente gap. Y hay estados extendidos y localizados, claramente. Eso mismo se ve a través del exponente, perdón, de la longitud de localización normalizada, que para lambda mayor o igual que 1, los estados son extendidos, y para lambda menor que 1 son localizados, y vemos entonces que hay banditas, 3 banditas aquí de estados extendidos, lo cual se ve allí. Sin embargo, coexisten, o están muy cerquitas de ellos, estados extendidos separados con estados localizados. No es una banda continua como podríamos esperar en un caso periódico. Lo mismo ocurre en cada una de las bandas, porque esto es consecuencia nada más de que el modelo introduce ese tipo de fenómeno. Nótese la diferencia completamente distinta del caso que estamos discutiendo antes, del slowly varying potential. Bien, el NCW, el N multiplicado por el average o la amplitud, si uno lo mira, no le queda tan claro como en los de arriba. Yo lo miro y no podría decir de buenas a primeras que algo sea un gap o que algo sea una zona donde está teniendo estados extendidos o no. Claro, por comparación yo podría darme cuenta que estas vueltecitas que están ahí corresponden a gap, pero hay que acostumbrarse mucho a la nomenclatura y no tenemos tiempo para ello, para hacerlo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un scaling, básicamente el mismo, pero mostrado de dos formas distintas. Acá tenemos dibujada la banda central antigua, esta banda central del NCW. Esta banda la tomamos y la dibujamos. Ahí está dibujada. Y ahora percibimos, y la dibujamos para 3 valores distintos, para 3 tamaños distintos: 53.000, 139.000, 953.000. Y vemos que hay regiones del espectro de frecuencia para las cuales uno se da cuenta que el NCW no cambia como función del tamaño del sistema. Eso es una indicación de que estamos en presencia de estados extendidos. Por otro lado, uno se percata que al ir creciendo el tamaño del sistema, empieza a subir el valor del NCW. Esto significa que estamos en presencia de gaps. Y si miramos ahora con detalle esta región que está aquí, con mucho detalle, con mucho cuidadito, muy cercana a él, simplemente la tomamos y la ponemos, no hemos hecho nada. Ahí están los mismos valores, el círculo, el rombo y el redondito verde. Y tenemos 4 flechitas, 2 flechitas hacia abajo y 2 flechitas hacia arriba. Las flechitas hacia abajo van a representar estados extendidos, que están en el borde izquierdo de esta figura. Nótese que la coincidencia es absoluta entre los 3 distintos valores de n para cualquier tamaño del sistema. El NCW vale exactamente lo mismo. Esto es una indicación de que el estado es extendido, la función de onda, la función de corriente eléctrica extendida. Después, moviéndonos un poquito a la derecha, caemos aquí en el primer sitio, que corresponde al asterisco en esta figura. 1,6629 corresponde a este asterisco como figura para la recta, donde estoy estudiando el logaritmo de n versus el logaritmo del average overlap amplitud. Aquí obtenemos una recta, curiosamente, pero esta es una recta exacta, muy buena, de excelente calidad, dependiente menos 2. Esta claramente es un estado que está dependiendo de m, ¿no? Porque la recta con m igual 1 corresponde a estados extendidos, es decir, la dependencia nc va a dar una constante. En cambio, esta recta con m igual 2 dice que nc va a dar una constante partido por n.
Es decir, es un estado que está decayendo más lentamente probablemente, como estado extendido, porque viene saliendo de la zona de los estados extendidos, entonces comienza a decaer como estado localizado. Dije como estado extendido, pero empieza a decaer como estado localizado. Y finalmente ya más al centro de esa zona de estados localizados, vemos esta curva negra, digamos, que corresponde a esa frecuencia, y vemos que de partida no es recta y después tampoco no continúa como recta, sino que se empieza a deformar hasta donde pudimos medir, digamos. Hay que recordar que todo esto está hecho con tamaño finito, por mucho que el tamaño sea aparentemente grande. Bien, con esto terminamos la idea de las líneas de transmisión mixta, que están formadas por n más m celdas y que dan un conjunto de n más m bandas, separadas por los correspondientes campos. La posición de la subbanda depende de los valores de los parámetros eléctricos y depende de esta combinación. O sea, para llegar a una constante, depende de los valores que tengamos allí. 1 con 3, 2 con 2, 3 con 1, etc. ¿Ya? Y dependiendo del tipo de desorden, en estas bandas aparecen estados extendidos, localizados y gap. Entonces, como resumen, los sistemas cuasi periódicos tipo Fibonacci aparecen también presentando los mismos resultados que aparecen en mecánica cuántica, con algunas diferencias explicables naturalmente, según el tipo de modelo empleado. Presenta la autorreplicación correspondiente, no hay ningún problema con eso. Al lado de estados extendidos hay estados localizados, hay gap, hay de todo como corresponde. Y para los sistemas aperiódicos en general, un ejemplo típico de Tube-Morse, pasa lo mismo, no existe replicación y existen estados extendidos, localizados y gap, y se comporta de manera similar, pero claramente no es posible encontrar autorreplicación. Eso es la esencia de los sistemas aperiódicos tipo Tube-Morse o MTV. Con esto terminamos la idea de lo que estábamos contando y quisiera decir simplemente para finalizar que en este instante estamos trabajando con introducir disipación en las líneas de transmisión. En particular ya publicamos un artículo donde introdujimos disipación en líneas directas, digamos, y encontramos estados extendidos a pesar de tener disipación, pero es para sistemas PT simétricos. Y actualmente estamos terminando de escribir otro artículo donde estamos estudiando los estados de scattering en este mismo tipo de sistema. Bien, eso era lo que quería contarles brevemente sobre este tipo de temas, digamos, que hacen un paralelo, por así decirlo, con los temas de la mecánica cuántica en varios aspectos. Muchísimas gracias. Bien, le damos las gracias al mundo y abrimos la sesión de preguntas. Si alguien tiene preguntas o algún comentario, es el buen momento de realizarlas. ¿Preguntas? Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, se escucha. Adelante, adelante. No, ¿sabes que me llamó la atención que en el modelo mixto que mostraste, el mundo, en el modelo de Aubrey y Andrés, me parece? ¿Perdón? En el último modelo, ahí te aparece un beta, ¿cierto? En ese modelo, el beta que aparece ahí es la razón áurea. Sí, es el inverso. Bueno, depende de cómo se refiere. Entonces, me llamaba la atención en la siguiente figura, y esa es mi consulta, la siguiente figura, eso, ¿hay alguna relación entre los gaps, los anchos, por ejemplo, que tenga relación con la razón áurea, digamos, porque en ese sentido, digamos, matemáticamente tendría una explicación lógica? Claro, no lo he estudiado, no lo sé, no lo he mirado desde ese punto de vista. Porque mira, si a primera vista, si yo, o sea, así al puro vuelo te lo digo, o sea, si tú tomáis probablemente si logras medir los anchos, a lo mejor tengan una relación los anchos de las bandas o de las subbandas internas. Yo creo que algo tiene por ahí, porque es muy, cuando te aparece la razón áurea, generalmente se ven en ese tipo de cosas. Entonces, es como un comentario que te hago. Es interesante el comentario, lo vamos a mirar porque es fácil tomar esa medida porque al llegar al archivo tú puedes medir los bordes de las bandas, de las subbandas. Claro, entonces la siguiente se va formando en virtud de las dos anteriores o ir relacionadas. Entonces, pero es interesante, José, las bandas grandes
las tres grandes subbandas no tienen que ver para nada con la cuasi periodicidad ni con nada, ¿ya? Ni con... Esas tres bandas grandes están determinadas por el hecho que estamos usando 2 más 1. Lo que yo entiendo de tu consulta es que esta distribución, esta sí tiene que ver con el modelo Aubry-André. Esa sí tiene que ver con él. Ah, ya. No Ya, las bandas. No perfecto. el ancho de las bandas. El ancho de las bandas está determinado por los valores de los parámetros A, L, A, L, B, etc. Ah, ya. Sí, Ya. es cierto. Sí. Bueno, Entonces, yo pensaba que me decías que estos anchos podían tener eso. o a lo mejor sí, no sé. Por eso Sí, te lo dejo ahí planteado. claro. Porque No, pero es lo que te digo interesante. es, o sea, el tamaño de las bandas, las tres bandas que están dadas por la... Porque es un hecho matemático este, ¿no? Tú tienes un objeto formado por 2 y 1 que lo repites. Topológicamente es idéntico, como estructura. ¿Ya? Es como objetos de un rompecabezas que se repiten, 2. Pero tú después lo que vas a hacer es que adentro de cada uno de ellos le vas a producir desorden. Entonces, la estructura rígida de 2 más 3 provoca la estructura de banda rígida, que cambia la posición y el tamaño. Si, por ejemplo, en 2 más 1 yo hiciera 1, 2. 1, 2 cambia la posición y cambia el tamaño. Y por supuesto, si tengo en la anterior, por ejemplo, aquí, que tengo 4, tengo 3, 1 y tiene esta forma. Si tuviera 1, 3, la forma cambiaría notablemente, pero seguirían existiendo 4 bandas. ¿De acuerdo? Entonces, la posición de las grandes bandas no depende de ese tipo de desorden, sino de los valores involucrados en cada una de las capacitancias e inductancias. Por supuesto, en la distribución, pero como se distribuyen en torno a un grupo de valores, eso. ¿Puedo agregar una cosa pequeña? Sí, sí. Sí, claro, adelante. Que en la secuencia Fibonacci, si tú divides el enésimo término por el enésimo menos 1, eso tiende a la resonauria. Así que Sí, claro. si se puede hacer esas bandas que tú tienes, hace los cocientes de lo ancho, a ver si eso te da algo. Claro, pero tiene que ser el interno de estas bandas. Sí. Porque las bandas de afuera no tienen nada que ver con eso. Pero, disculpa, Edmundo, pero entonces tú las bandas de afuera tú las puedes controlar de alguna forma. Eso es lo que decía yo al comienzo, de que era el interés nuestro por crear este tipo de estructuras. Las podemos controlar cambiando los valores y los parámetros. Mira, para poder encontrar las bandas analíticamente tuvimos que hacer un poquito de renormalización, aplicamos un poquito de grupo de renormalización y llegamos a ecuaciones de cuarto orden. Y hasta ahí podemos resolver, para resolverlas analíticamente. ¿Ya? Y ahí pudimos darnos cuenta, más allá no pudimos. Ocurre cuando haces numéricamente, pero analíticamente la resolvimos y encontramos las bandas de manera analítica, todos los bordes. Y vimos de quién dependía cada banda. Entonces pudimos darnos cuenta de que cambiando los valores de los parámetros L0X, L0Y, L0Z, podíamos mover el ancho de las bandas, achicarlo y desplazarlo además en frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces eso nos permite decir que en realidad nosotros podemos controlar las bandas de acuerdo al tamaño de los coeficientes. ¿Ya? Entonces eso es bien interesante. Lo que pasa es que para tamaños mayores analíticamente no lo podemos hacer, porque no podemos resolver ecuaciones de más de cuarto grado. Analíticamente, perdón. ¿Ahí existen más consultas o comentarios? Yo tengo un comentario medio loco. Michelle. Sí, un comentario, porque hace una semana, alrededor de 1 o 2, no recuerdo bien, Stephen Wolfram dio una charla en los seminarios de oro de la Universidad Católica, donde mostraba su proyecto de física basado en reglas. Y dado que tú pones primero la regla de Fibonacci y después otra regla que era LA, LB, LA, o M-1, asocié ese tipo de reglas con las que él está haciendo su proyecto de física. Entonces, tal vez pueda tener una relación esto. No sé si eso es verdad o no, solo estoy diciendo que hay una cosa similar. Sí, escuché algo hablar de él, de que está haciendo una nueva física a partir Wolfram, ¿no? El de los... Sí. Si quieres, voy a poner ahora en el chat el link de esa página. Ah, perfecto, ya. Sí. Mira, estas ecuaciones de recurrencia, por así llamarlas, permiten construir sistemas que tienen propiedades que son similares, pero al mismo tiempo son distintas, y son distintas
de las propiedades de cuando los sistemas están desordenados al azar o desordenados con correlación de corto o largo alcance. Las propiedades de las funciones de onda son totalmente distintas, aunque parecen similares, visto así, uno las ve y dice, ah, es un puntito, me dice eso es conductor. Sí, pero cuando analizamos la función de onda tiene propiedades diferentes. Así que es muy probable que ese trabajo de Wolfram tenga relación con esto, o sea, con la finura con que uno empieza a mirar. Cuando mira más adentro, ve las cosas de una manera distinta porque tiene un entramado distinto. Porque tiene que ver con eso, o sea, va a describir el mundo mirando estructuras cada vez más chiquititas y va a mirar que adentro hay otra estructura de otra clase. Sí. Claro. Así que ponlo para que después lo podamos mirar. Ya, gracias. ¿Más consultas o comentarios? Yo acá... Sí, Alfredo. Edmundo, ¿han visto, revisado qué tipo de materiales tienen como estructuras de banda de esto? ¿Esto encaja más como un conductor, no conductor, semiconductor? ¿Hay algún, en términos de materiales que podrían tener una descripción con este tipo con estos modelos? Bueno, los materiales conductores, semiconductores que tienen bandas conductoras, ya las tienen, digamos, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de 8 tipos de bandas, son bandas de frecuencia en las cuales podría funcionar, circular la corriente eléctrica para ciertas frecuencias y para otras no. Entonces, lo que te podría decir es que desde el lado experimental, nosotros con un estudiante intentamos, que él era bien bueno para la parte eléctrica, se juntó con la gente electrónica, intentaron hacer este tipo de estructuras. Las hicieron, compramos materiales, las hicieron, y llegamos a encontrar, por ejemplo, de 3 bandas, llegaron a encontrar 2, la tercera no pudieron por razones de que los aparatos de medida que tenía eran insuficientes. El laboratorio no estaba preparado para hacer ese tipo de experimentos, ¿ya? Entonces, si uno lo mira, puede tener un símil con la conducción, digamos, pero la pregunta es, ¿cómo yo, aquí, mirando, por ejemplo, lo que está en este minuto ahí, cómo paso de esta frecuencia a la otra, digamos, cómo hago que el sistema salte de esta frecuencia a la otra? En el fondo, este es como un selector de frecuencias. Si yo distribuyo en una línea de transmisión este orden o este desorden, como queramos llamarlo, lo hago de una manera especial, consigo ciertas bandas y tengo, por ejemplo, una tremenda banda. En este caso se ve que hay hartos gas, pero suponte que fuera 8 el desorden, tendríamos igual la banda, donde habría a lo mejor muchos más estados que dejarían pasar la corriente. Entonces, ahí ese es un mundo donde yo podría vivir, no puedo saltar al otro mundo, es decir, excepto cambiando la frecuencia, naturalmente. En el caso de las bandas, de los materiales con bandas, tú, aumentando la energía del sistema o poniendo entre medio cosas, dopando el sistema, creas nuevos estados localizados a través de los cuales el electrón puede ir saltando de una banda a otra si no pudiera saltar, que es el caso cuando uno dopa los materiales para formar semiconductores. Entonces, no sé si se ve tan igual, pero no sé si me explico en el sentido de que yo tengo un selector de frecuencia en el fondo y este es mi mundo, aquí me puedo mover. Yo tengo muchas posibilidades de estar en un gap, de estar en una región conductora. Si cambio el modelo de desorden, puede que sea todo esto conductor, ¿ya? Por ejemplo, en el modelo anterior, se ve que toda la banda es conductora. ¿Te fijas? Cambié el modelo y toda la banda es conductora. Ahí se ve claramente conductora. Ahí se ve. La densidad de estado no muestra ningún tipo de rugosidad, lo cual es una demostración fundamental de que no hay estados localizados. Y si hay una rugosidad, es no perceptible. Así que pueden haber estados localizados por ahí, pero no. Con la finura con que se hizo el dibujo no se alcanzan a percibir. Pero claramente esto es una región de puros estados extendidos. ¿Te das cuenta? Entonces yo podría trabajar aquí, con esta frecuencia, la línea conduce. Me muevo más allá como un switch de seguridad, sobrepaso esta frecuencia y automáticamente caigo en una región prohibida donde no conduce la corriente eléctrica. Entonces, en ese sentido, es lo que hablaba yo del selector de frecuencia, que puede ser muy interesante desde el punto de vista tecnológico, entre otras cosas, digo. Desde el punto de vista físico, obviamente que sí. Y este gap, el ancho del gap, que es el que me da seguridad para estar atrapado en esta frecuencia y trabajar en ella con seguridad. Y que si alguien mueve la frecuencia y se sale de ahí, automáticamente no conduce la corriente eléctrica, no provoca daño a los sistemas, etc. En este caso, porque el gap es grande. En este otro caso, el gap es más pequeño. Entonces, podría ser que alguien da un pequeño salto y ya pasa al otro gap.
Ahí está donde nos interesa a nosotros controlar el ancho de las bandas y obviamente el ancho de los gaps. Y la posición, porque esta posición en 3.1, que está puesta aquí, es diferente si yo pongo 1.3. Se corre para arriba o para abajo. Se mueve en el rango de frecuencia. Siguen habiendo, en este caso, 4 bandas, pero se mueve en el rango de frecuencia. Lo mismo es, aquí tengo 2.1. Si pongo 1.2, se mueve la posición de estas bandas y cambia el tamaño también. Es decir, que no es lo mismo poner 2.1 que 1.2. ¿Por qué razón? Porque cada uno realiza un efecto distinto. La directa, digamos, conecta inductancia con capacitancia, pero la otra conecta capacitancias con inductancia. Entonces, se produce un fenómeno bien interesante que le cambia las posibilidades de circular la corriente eléctrica a través de la línea de transmisión. No sé si respondí, Alfredo. Sí, sí, sí. ¿Más consultas o comentarios? Yo tengo una consulta en Mundo que es especulativa. Es respecto del rol de la dimensión, porque estás trabajando en sistemas con dimensión 1, Sí. pero he sabido que en sistemas desordenados tipo Anderson, estos que son completamente desordenados, hay una dimensión que es crítica, que es D igual 2. Sí. Por sobre ella tienes, todos los estados son delocalizados, y bajo dimensión 2 son todos localizados. Estoy hablando solo de Anderson. ¿Cuál eventualmente tú puedes especular sobre el rol de la dimensión para estos sistemas que tú trabajas? ¿Podría ocurrir algo similar, que haya una dimensión quizás que sea crítica? Tú dices sobre la cual, sí. Conectando líneas de transmisión una con otra, de modo tal de llegar a, Sí, hacer por una ejemplo, línea de sí. transmisión bidimensional. Por ejemplo, sí. Lo que pasa es que yo creo que es posible, pero no sé cómo sería, digamos. O sea, la solución, estoy hablando de desordenado, porque si es ordenado todavía es relativamente fácil obtener ecuaciones de recurrencia, pero desordenado todavía no se me ocurre rápidamente un algoritmo. Que hay que ir acoplando esta línea de transmisión, claro. Y se va a producir una mezcla se va a producir al acoplarla de líneas tipo mixta, porque al acoplar una con la otra, lo que antes te correspondía hacer una capacitancia, te resulta ser inductancia, y entonces se produce una suerte de línea de transmisión. Es posible, yo creo que puede ocurrir una cosa como esa. Digo. Ahora, como tarea no la veo fácil, así de buena primera, claro. Porque requiere mucha capacidad, ¿no? Lo otro, sí, claro, mucha capacidad. Sí, y como te digo, sí. para poder hacer el símil con Anderson, con la teoría de Anderson, necesitamos que tenga desorden. Entonces, ese desorden hay que introducirlo en todos los elementos del circuito, porque si algunos de ellos son ordenados, empiezan a aparecer estados extendidos. Por ejemplo, cuando diluimos estos sistemas, por muy desordenados que sean, aún Anderson, tú sabes que cuando diluimos estos sistemas podemos encontrar secuencias de estados extendidos, cosa que no ocurre en Anderson, pero basta diluir Anderson para que inmediatamente aparezcan secuencias de estados extendidos, y también aparece una secuencia de bandas y gap, ¿ya? Y que cada estado extendido está en un borde del gap. O sea, aparece un conjunto finito de energías para las cuales el estado es completamente extendido, ¿ya? Entonces, hay varias cosas entretenidas ahí entre medio que podrían surgir, digamos. Ya, pues, como no hay más preguntas, entonces podemos encender los micrófonos para agradecerle a nuestro conferencista. Muchas gracias, Mundo. Nos vemos entonces la próxima, en un par de semanas. ¿Y esto cómo se agranda? No se agranda. No sé cómo se agranda. A ver, todas las caras. Nos vemos en un par de semanas, entonces. Cerrar el compartir pantalla. Ajá. Ya, ahora sí, ya. Ahora sí. Eso nos pasa en casi todas las clases. Sí. Gracias. Chao a todos. Chao, Rengo. Chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, nos vemos. Chao, chao, gracias. Chao, chao. Listo. Chao, César Flores. Chao, Luis Palma. A ver si nos comunicamos en la tarde. Ya pues. Ya, chao, pues, profe. Muchas gracias por la invitación. Vale, chao. Diego, de nada.
Nos vemos. Chao, chao.